a la plenaria, construcción de la articulación intergubernamental en la gestión de las políticas educativas. El día de hoy vamos a tener como delegado de los grupos macrorregionales a Natividad Linares Valles, director de la Dirección Regional de Educación de San Martín, como representante del grupo o de la macrorregión Oriente. En la macrorregión Norte está Pedro Villar, director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Piura. Por el sur está Félix Valer, especialista de la Dirección Regional de Educación Ayacucho. Y por el centro, Cecilia Chávez, directora de Gestión Pedagógica de Lima Provincias. Vamos a tener como moderador a Andrés Cardó Franco, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Buenos días, estimados amigos. Damos inicio al segundo día de este encuentro regional organizado por el Consejo Nacional, el Ministerio de Educación y la Asamblea de Presidentes de Gobiernos. Ayer en la tarde y en la noche ha habido un trabajo intenso de 4 comisiones de trabajo que han elaborado una serie de propuestas cuyos resultados en forma sintética, dado lo avanzado del tiempo, lo van a hacer los 4 representantes que han sido presentados y me acompañan. Es producto de estas mesas simultáneas de los participantes que trabajaron sobre 3 preguntas que pensamos podrían contribuir a alcanzar los objetivos de este encuentro nacional. La primera pregunta es: ¿en qué procesos de la gestión de políticas educativas es clave la articulación intergubernamental? ¿En qué procesos no es necesaria dicha articulación? La segunda pregunta es: ¿qué mecanismos y decisiones son necesarias desarrollar para la articulación intergubernamental de las políticas educativas? Hay una tercera pregunta abordada, que es una hoja de ruta y los hitos para lograr la articulación intergubernamental de estas políticas. En la ruta trabajada por los participantes encontramos muchos elementos de las preguntas 1 y 2, por lo que nos ha parecido conveniente que los colegas aquí presentes, representantes del Oriente, Norte, Sur y Centro, van a responder solamente a la primera y segunda pregunta, ¿no? Y al final habrá una pequeña síntesis. La tercera pregunta era: ¿cuáles son los hitos y rutas para lograr esa articulación intergubernamental? Dado lo avanzado del tiempo, vamos a hacer la primera pregunta y van a responder cada uno. ¿De qué tiempo disponemos? 5, 10, 20, 4. ¿Para cada pregunta? Para las 2. Entonces, vamos a hacer una sola ronda y cada uno de ustedes responde primero a la primera pregunta y a la segunda pregunta. De esa forma tenemos 20 minutos más 5 de cierre. Se nos va media hora porque estamos retrasados en 45 minutos. Bueno, va a comenzar entonces el representante del norte, Pedro Villar, hace la primera pregunta: ¿en qué procesos de la gestión y qué mecanismos y decisiones son necesarias para implementarlas? Bien, buenos días, estimada concurrencia. Gracias por la invitación.
Bueno, en el Grupo Norte, donde hemos estado trabajando las regiones de Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes, hemos arribado a algunas conclusiones sobre la articulación intergubernamental de las políticas educativas. Bien, entre los mecanismos que deben establecerse entre el gobierno nacional y el gobierno regional, hemos establecido que debe haber una revisión de las normas para clarificar las competencias a nivel central y regional. Y hace muchos años venimos hablando en los últimos tiempos sobre el tema de la ley orgánica que debe tener, de la ley que debe tener de organización y funciones del Ministerio de Educación. Sabemos que tanto en las leyes de los gobiernos locales, en los temas de los gobiernos regionales y del mismo ministerio, hay como unas interferencias y a veces todos somos responsables de todo, pero a la hora de ejecutar no sabe quién tiene el liderazgo, la responsabilidad de hacerlo. El otro es la instalación de mesas permanentes para el seguimiento de los acuerdos. Estas mesas, o sea, llegamos a acuerdos, pero ¿cómo los cumplimos? ¿Cómo rendimos cuentas? Entonces, debe haber un tipo de mecanismo entre ambos gobiernos, o sea, mesas de trabajo, algunos le llaman mesas técnicas, de que podamos establecer políticas y lineamientos y hacerle un seguimiento para su cumplimiento. El otro tema es la elaboración de una hoja de ruta para efectivizar el cumplimiento de los acuerdos. O sea, ¿cuáles van a ser? Bueno, el Consejo Nacional de la Educación, por lo menos para nosotros, ha sido unos aprendizajes que hemos tenido durante todos estos últimos años. Han establecido acuerdos, hojas de ruta, cómo puede la sociedad civil y todo el Estado participar para asumir compromisos y retos frente a la educación. Entonces, acá a nivel de este gobierno nacional y regional debe establecerse. No olvidemos que en los años anteriores se hicieron las transferencias de funciones del gobierno nacional, en este caso del Ministerio de Educación, a las direcciones regionales. Se firmaron actas entre el presidente del gobierno regional con el ministro de Educación, pero todo eso ha quedado solamente en papel. No se implementó ningún seguimiento, no se ha implementado ninguna actividad de poder dar cuenta en estos momentos. El otro es la difusión. Si es verdad que hacemos un trabajo, esta difusión y este trabajo tiene que ser transparente. O sea, debe conocerlo todos los actores, que nosotros pensamos que son los vigilantes de lo que podemos nosotros hacer por mejorar la educación en cada una de las regiones y a nivel nacional. Sobre las decisiones. Referente a las decisiones, pensamos que debe haber un plan estratégico del gobierno regional, o el plan estratégico del gobierno regional debe ser coherente con las prioridades, con los lineamientos de política educativa nacional. Es decir, lo que los gobiernos regionales tienen los proyectos educativos, los PER en todas las regiones, hay que hacerles una evaluación para ver cómo coordinan. En el caso del PER de Piura, en realidad los 6 objetivos están acordes con el PEN y tiene mucho que ver ahorita con las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación y por el Consejo. Entonces, pero hay que hacer un análisis de eso para ver cómo lo podremos ir bajando en los planes y programas operativos. Lo otro es, los gobiernos regionales deben tener mayor participación en las decisiones en la implementación de las políticas educativas. Si es verdad que el gobierno regional tiene la responsabilidad del desarrollo de la región, pero debe haber cierta énfasis en el tema de la educación. El plan de desarrollo concertado a veces del gobierno regional prioriza el tema de producción, el tema de otras actividades, pero también tiene objetivos claros sobre el tema social. Pero en ese tema social como que un solo objetivo engarza muchas cosas y como que se va diluyendo. Entonces pensamos que debe haber una situación un poco más énfasis al tema de fortalecimiento de capacidad y al tema de la educación. Con lo que respecta a esta hoja de ruta que nos dijeron y que al final creo que hemos establecido algunos procesos, pensamos que lo primero que debe haber... ¿Eso no? Sí, creo que esa es la tercera pregunta. Hasta ahí. Bien, gracias.
Muchas gracias, Pedro. Y voy a ceder la palabra a Natividad Linares en representación del Oriente. Vuelvo a aclarar que en esta intervención de los representantes solo estamos respondiendo a las dos primeras preguntas por la razón que les expuse al comenzar, ¿ya? Al final todo eso va a ser recogido y colgado en la web tal cual han venido los aportes, ¿ya? De manera que estamos respondiendo en qué procesos de la gestión de políticas educativas es clave la articulación intergubernamental y qué mecanismos y decisiones son necesarias desarrollar para la articulación intergubernamental de las políticas. ¿Ya? La tercera pregunta de los hitos y las rutas es la que no estamos dando respuesta aquí, pero que ha sido trabajada y va a constar en los documentos. Muy buenos días a todos. En representación del Grupo Oriente, Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios, vamos a presentar lo que hemos trabajado como grupo. Bueno, todos los procesos que se indican son que deben ser trabajados a nivel de gobierno nacional, regional y local. Y al mismo tiempo decimos abajo de que en los niveles de gobierno, pero muy respetando las particularidades regionales y locales. A nivel nacional existen lineamientos macro y estos deben ser adecuados a la necesidad de la realidad regional y local en base a los distintos instrumentos de gestión, como tenemos los proyectos educativos regionales, los planes estratégicos multianual de educación que se están construyendo, seguramente también los modelos de gestión educativa y otros instrumentos más. Es decir, para hacer cambios en la materia educativa, hacer reformas educativas, no pueden estar desarticuladas las políticas. Como podríamos decir en la selva, una sola luciérnaga no alumbra la noche, ¿no? Pero varias sí. Y entonces creemos que a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, tenemos que sumar todos los esfuerzos y todas las actividades son necesarias para el cambio educativo. ¿Cuáles son los mecanismos de decisiones claves para una buena articulación? Debemos tener claro los roles y competencias a niveles de gobierno, que está en construcción. Debe haber una voluntad política nacional, regional y local, pero esa voluntad política, ustedes saben que tiene que estar acompañada de presupuestos, y por eso se habla de que, además de tener presupuestos, nos deben ayudar a contar con los instrumentos de gestión para que ellos desarrollen la particularidad, la pertenencia en la región a través de modelos, pero con un enfoque territorial, debido a que la institución educativa es en donde se dan todos los cambios educativos en materia de toda reforma, en caso de educación. Debe haber participación y concertación en el marco de un enfoque territorial, es decir, la que en San Martín hablamos y miramos la gestión local de la educación. El conocimiento de las demandas educativas nacional, regional y local, tiene que haber información para tomar decisiones. Hay necesidad de hacer perfeccionamiento de capacidad de los actores involucrados y al mismo tiempo tener esto en mente, lo que es la identidad, interculturalidad, la igualdad de oportunidades, el enfoque de género y enfoque de derechos. Y por supuesto otros temas transversales que son necesarios a cada una de las regiones y sus particularidades. Ya no camina. Bueno, son hasta 11, no funciona el monitor. ¿O ya acabó? Son 11, o en todo caso lo damos lectura. Bien, entonces tenemos también la organización de equipos técnicos en las instancias de gestión educativa descentralizada a nivel de gobierno nacional, regional y local. Hablamos ahí también de la participación, asignación presupuestal para el logro de objetivos propuestos, una información adecuada,
canales de comunicación y diálogo para fortalecer y generar compromiso de los diversos actores, y sistema de seguimiento y monitoreo para la implementación de las políticas priorizadas, contar con un marco legal que permita la legitimidad de lo planificado. Por ejemplo, en estos momentos las regiones estamos firmando un documento solicitando al Ministerio de Educación flexibilizar, en este caso, los destaques de los docentes, ¿no? Es decir, docentes con experiencia no se van a la SUGERS ni a la DRE porque son descontados pues de su derecho, de la que tiene la asignación específica por preparación de clases, y en esas condiciones ningún buen maestro puede asumir como especialista en nuestras SUGERS. Y así otra normatividad que obstaculizan el desarrollo de las políticas en la región, y entonces es necesario que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación las tome en cuenta, y es necesario que el año 2012 se modifiquen o se anulen, ¿no? Y también es importante contar con un clima institucional favorable a nivel de gobiernos, en este caso local, regional y nacional. Creo que las diferencias sí están bien, las pertenencias también, las independencias siempre hay que tenerlas, como alguien dice, independientes siempre, pero aislados nunca. Eso creo es un mensaje para desarrollar una reforma educativa a nivel nacional, regional y local. Gracias. Muchas gracias, Natividad. Se están ajustando nuestros colegas estrictamente a los 5 minutos. No ha habido necesidad de pasarles tarjeta. Ahora tenemos el representante del sur, de la DRE de Ayacucho, Félix Valero. Buenos días, Andrés, a todos y todas. Me honro en representar al grupo de Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica, Ayacucho, Apurímac. Procesos claves. El grupo ha considerado 8 procesos claves, en los cuales es importante la articulación intergubernamental, estableciendo una escala que va del 1 al 3. En el 1 hemos considerado el imprescindible, el 2 necesario y el 3 mínimo. En el diseño y priorización de políticas, nivel 1. Se evidencia en la agenda común y en la agenda de políticas priorizadas. En la planificación, el nivel 1 también, se evidencia en el plan estratégico del MED, el plan de desarrollo concertado, el plan de mediano plazo y el POI. En la parte de programación y asignación presupuestal, nivel 1, imprescindible, la que se puede ver en el PIA, el PIM, también en la ejecución del nivel, la parte de ejecución, en realidad, el nivel 3, básicamente es mínimo porque ahí se evidencia el avance físico, financiero, así como los informes. Seguimiento y monitoreo, en el nivel 2, necesario, se evidencia en el SIGMA, el sistema de CIAG y el CIAP. En la parte de evaluación, el nivel 1, se evidencia el plan, la S, las metas y línea de base. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, imprescindible. Esta se ve en el plan de fortalecimiento de capacidades y programas de formación. En la transparencia y rendición de cuentas de resultados, el nivel 1, se observa en las audiencias públicas, informes de gestión, portal de transparencia. En la parte de mecanismos y decisiones, las instancias de coordinación del gobierno regional y gobiernos locales en las formas de decisiones deben ser vinculantes para asegurar que se implementen las políticas. Cuando un gobierno regional emite una ordenanza, el gobierno local no necesariamente la cumple, porque parece otro estado dentro de su estado. Entonces, ahí no estamos comprendiendo un sistema o un elemento principal de la nueva ley de municipalidades y de gobiernos regionales. Tenemos que entender que yo soy subsidiario en el ámbito de mi competencia. Si este es un distrito de Chincha, por decir, o de Ayacucho, Tambillo,
yo soy gobierno ahí, yo declaro feriado ahí y hago mi plan de desarrollo local. Pero si por encima está el gobierno provincial, ese es su ámbito, hasta ahí, territorial. Y ese es el principio subsidiario. Y por encima de ello está el gobierno nacional, que declara el feriado nacional. Por eso es que a partir de ahí ni las prefecturas pueden declarar ahora el feriado. Son los gobiernos locales que son legítimamente elegidos por el principio subsidiario que les da la ley 27972 a partir del 26 de mayo del 2006. Se necesita una reestructuración de las DRE y UGEL para concretar una nueva estructura funcional, para que responda a las demandas sociales. Sí, tenemos DREs y UGELs que tienen una estructura funcional. Si ustedes comparan con la de salud, en educación, en las DREs hay 5 o 6 cargos de F3, F4, pero en las direcciones regionales de salud más o menos 20, porque ni existe el componente tipo sugerencias o subdirecciones, todos están en direcciones. Entonces nos hemos quedado en el tiempo, pero hemos crecido en demanda. No existe la ley del especialista, no existe varios factores que se trabajan en la DRE, entonces queda poco frente a la demanda. Las políticas que se priorizan deben ser difundidas para que todas las instancias puedan articularse. Falta un posicionamiento, nos falta el tema de lectura. Usted saca una resolución con 4 páginas, los profesores no leen, pero cuando saca con 1 página se reparte como pan. Entonces nos falta esa cultura de informarnos bien y posicionar estos temas de la descentralización. Buscar formas flexibles de participación y concertación, respetando las fuerzas vivas de las regiones. Se busca que la intersectorialidad se dé desde el espacio local. La intersectorialidad. El tema del lavado de manos es un tema que lo trabajaba salud. Es un tema, la mortalidad materna, es un tema, le han puesto enfermera, le han puesto obstetriz, le han puesto médico, pero ¿por qué se siguen muriendo las madres en el Perú? Y se mueren las madres iletradas que no han tenido nivel educativo, ¿no? Y son más de 100 madres que han muerto, y es un tema que tiene que ver con la pobreza. Pero si usted va al CIAGI y ve el nivel educativo de esas madres, todos han tenido difícil escolaridad. Entonces, ahí tenemos que trabajar la intersectorialidad. La planificación regional debe mirar el desarrollo de capacidades para la gestión descentralizada, articular esfuerzos desde el Estado y sociedad civil en relación al desarrollo y logros de aprendizaje de los estudiantes. Todo debe estar concentrado en los logros de los aprendizajes. Pero usualmente gestión pedagógica es la menos atendida en las direcciones regionales. Administración es la parte más atendida, cuando el objetivo final es la parte pedagógica. Por eso yo me atreví a plantear una superintendencia de control de personal que nos saque el tema de personal de todas las DREs y UGELs y nosotros nos dediquemos a administrar la parte pedagógica. Porque un director me mencionaba, de 100 personas que vienen a visitarme, 99 vienen a pedirme trabajo o por problemas de personal. Uno me trae una propuesta pedagógica y eso nos distrae en las direcciones regionales. Pero si había una superintendencia de personal, nosotros trabajaríamos solo el tema pedagógico. Articular esfuerzos desde el Estado y la sociedad civil en relación al desarrollo y logros de aprendizaje, generar coordinación en condiciones de horizontalidad. Es necesario el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales para la gestión descentralizada. Sí, pues, nuestros gerentes de promoción social, difícil son profesores. La mayoría son ingenieros o a veces ponen de otras profesiones. No he dicho, ¿por qué no hay gerentes de gobierno regional que sean profesores? ¿Por qué solo tienen que ser economistas o ingenieros? O sea, tenemos que promocionar, que dicen el maestro a su aula, pero el ingeniero entonces a su obra, ¿por qué tiene que gerenciar? Entonces tenemos que valorar también la carrera profesional y tenemos que profesionalizarnos en el marco de la nueva carrera como funciones del profesor, la gestión institucional. Los gobiernos regionales deben empoderarse en tema educativo, fortalecer los COPARE y COPALES en las regiones, que es una demanda histórica, y algo muy importante, la descentralización, y con esto acabo. Yo preguntaba, este es el Consejo Nacional de Educación. ¿Dónde está el representante de Ayacucho en el Consejo Nacional? ¿Dónde está el representante de Arequipa? ¿O es el Consejo Regional de Lima? Si hablamos de descentralización, tenemos que hablar con el ejemplo. Yo creo que sería motivo para el Consejo Nacional de Educación que incorpore personas de las regiones dentro del Consejo Nacional de Educación y sea Consejo Nacional de Educación. Gracias. Muchas gracias, Félix. Y finalmente tenemos la participación de la representante del Centro de Lima Provincias,
Cecilia Chávez. Muy buenos días, líderes y lideresas de la educación de nuestro país, unidos en el deseo de transformar la humanidad desde nuestra labor educadora en cada rincón hermoso de nuestro Perú. A nosotros, el equipo del centro, integrado por las regiones de Lima Metropolitana, Lima Provincias, Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Callao, hemos arribado a los siguientes aportes. A colación de las ideas que sintetizan nuestro sentir, debo referirme al presidente regional de Lima Provincias, el señor Javier Alvarado, que siempre cita que la pobreza no es un destino, sino una circunstancia que puede cambiar con educación. Y si pensamos así, nos remitimos a que los ciudadanos destruimos o construimos un país. Necesitamos apostar en el capital humano y creo que con decisiones como estas y estos encuentros se da siquiera un avance. Porque si apostamos en ellos, apostamos en la productividad y también en los ingresos potenciales que puede tener nuestro país. Nosotros creemos que en los procesos que se deben articular, esto no es nuevo. Cuando se sistematizó la experiencia de Aprendes, una de las conclusiones fue esa, que se dé la articulación. La articulación para la construcción e implementación del diseño curricular regional. Tenemos que articular en todas las instancias. También articular para las normas, para que se propicie un análisis confrontados con la realidad. Si nosotros vamos a elaborar una norma para los educadores, habrá que escuchar a los educadores. Si es una norma para la primera infancia, ellos también tienen voz. Nuestro viceministro de Gestión Institucional estuvo en Lima Provincias y escuchó a los niños y niñas. Y es sorprendente que a veces nosotros creemos que estamos planificando en función de sus expectativas, pero tienen mucho que opinar. Tenemos que articular los procesos de planificación presupuestal, tenemos que concertar las políticas, tenemos que articular también los aportes, como ya lo vienen haciendo, para el modelo de gestión. ¿Y qué mecanismos consideramos nosotros que se deben de tomar? En primer lugar, optimizar el trabajo del Consejo de Coordinación Intergubernamental que ya existe. Por otro lado, si tenemos como un gran sueño el proyecto educativo nacional, un plan a mediano plazo, que ahora es nuestro desafío, necesita equipos técnicos y tenemos que cada región asumir, así como hemos firmado un compromiso, también se debería añadir un rubro más, la conformación de equipos técnicos, equipo técnico nacional, equipo técnico regional, equipo técnico local, para asegurar la ejecución de ese plan de mediano plazo y que estos integrantes del equipo técnico sean reconocidos con una resolución, en el caso de regional y local, con una resolución ejecutiva regional que asegure la ejecución de este plan de mediano plazo. Pero a la vez que son reconocidos, iniciar un programa de fortalecimiento de capacidades a este equipo, a cargo de una universidad acreditada que pueda ir acompañándonos en la ejecución de ese plan de mediano plazo. Vamos trabajando en equipo, vamos fortaleciéndonos y vamos arribando a productos. Se necesita también efectivización de las transferencias de recursos. Ya nos transfirieron responsabilidades. Necesitamos los recursos para poder cumplir con esas funciones. Como somos una macrorregión centro, también debo mencionar que el sentir de la región Lima Metropolitana, que todavía en este momento se encuentra en proceso de transferencia, y ellos mencionaban la necesidad de contar con unidades formuladoras de proyectos de inversión pública. La articulación intersectorial. Vemos a un Ministerio de Educación liderado por una mujer maravillosa, emprendedora, que tiene claridad y que va asumiendo con todo su equipo grandes encuentros interregionales. Pero nos piden a nosotros como gobiernos regionales que
el gobierno regional en pleno, con todas sus instancias, trabaje en equipo por educación. Nosotros creemos, como Macrorregión Centro, que también el Ministerio de Educación en estas altas instancias tienen que trabajar de forma multisectorial, porque la educación es un fenómeno, que alguien lo mencionó ayer, multisectorial. De igual forma, necesitamos una conformación de una comisión política liderada por el presidente regional y por los alcaldes provinciales de esa región para que alcen su voz cuando tengan que reunirse con las altas autoridades. De igual manera coincidimos con los demás compañeros en que se tiene que fortalecer los COPARE y COPALES y también se les tiene que asignar un presupuesto para que se dinamice su participación. Hay muchas personas que desearían participar pero no tienen los recursos para trasladarse y más en la situación de geografía tan diversa que tiene nuestro país. De igual forma, en la rendición de cuentas y consideramos finalmente que se debe instalar un comité de vigilancia que no esté integrada por personas que pertenecen a la dirección regional, a las UGELES, porque nosotros mismos no podemos rendirnos cuenta ni vigilarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, nuestros 4 colegas, ciñéndose disciplinadamente al tiempo que se nos ha otorgado, nos han presentado un panorama sintético de un trabajo de todos ustedes, quedando pendiente, como se dijo, la última, que era la ruta. Yo quiero resaltar que desde mi perspectiva, de mi permanencia en el Consejo, yo me alegro mucho de estar viendo lo que se está haciendo este año en esta reunión, porque se están llegando a cosas muy concretas, cosas concretas y consensuadas entre los grupos de trabajo, lo cual puede permitir, al momento que estamos viviendo, aprovecharlo bien, porque en todos los grupos resalta que tiene que haber voluntad política. Y la voluntad política se está reflejando y hay que resaltar, como lo han resaltado ustedes, el momento que tenemos de relaciones de las regiones del Consejo con el órgano normativo, el órgano central, el Ministerio de Educación, que permite el clima necesario y hay la voluntad política de lograr lo que se está planteando, una verdadera articulación intergubernamental, gobierno central, gobiernos regionales y locales, y sin perder de vista el centro de toda nuestra atención, que es la escuela. En relación a los procesos, yo quiero resaltar que los consensos en los grupos han sido sobre la necesidad de tener los presupuestos articulados, nacional, regional, local, de manera que no haya duplicidad o no haya vacíos, pensando que están los recursos en el nivel nacional y no está en el nacional y el otro no lo hace por eso. Falta una articulación entre los presupuestos de estas tres escalas, así como una planificación y el seguimiento y monitoreo de la evaluación. Estamos entrando a un trabajo más planificado. Después de haber hecho un esfuerzo de años por tener los planes regionales, ya estamos ahora hablando con más claridad de que esos planes hay que seguirlos, que esos planes hay que evaluarlos, porque es la única manera que haya una retroalimentación y una corrección en el camino de lo que se está haciendo. La posta queda pendiente la exposición del trabajo que se ha hecho sobre el seguimiento de la ejecución de los proyectos regionales, y ahí todos vamos a vernos reflejados y nos permite aprender de los demás y corregir lo que nosotros lo encontramos como debilidades y reforzar los aciertos. Finalmente, en relación a los procesos, quiero decirles que el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades en los diferentes niveles gubernamentales y equipos técnicos es una necesidad. Hay mucha rotación, mucho cambio de funcionario, se visita una región, vuelve a visitar, ya no lo encuentra, y entonces esto exige
de que se planifique, y creo que es un reto que va a tomar el Ministerio para dialogarlo seguramente con el Ministerio, el Consejo con el Ministerio, para que se plasme un modelo de retroalimentación, de perfeccionamiento de las personas que están en servicio, que hubo en el pasado y que en momentos de la reforma existía y ahora es necesario, ya la descentralización lo exige. De manera que no estemos con una rotación que es indispensable, pero que haya un organismo que prepare, califique, perfeccione a las personas que van a esa institución de los que salen. Y finalmente, tiene que haber una transparencia en la rendición de cuentas. Eso es un consenso general. En relación a los mecanismos y decisiones, hemos visto que hay una necesidad de una definición de competencias, roles y responsabilidades. De por medio está la lucha que hemos estado y que hay esperanzas de que salga la LOF. Es la ley a la que se refirió ayer Jorge Isuski, igual que Martín Vegas, indispensable. No puede ser que educación sea el único sector que no tiene ni siquiera un proyecto aprobado a nivel de ejecutivo. Y en eso estamos y tenemos confianza porque está en el plan del Ministerio de Educación que se envía al Poder Legislativo un proyecto de ley que fije bien las articulaciones que debe haber, que evite y se corrijan las duplicidades o cruces que hay entre una norma nacional, llámese Ley General de Educación, con ley de los gobiernos regionales, ley de las municipalidades, en fin, tiene que articularse, hacerse un esfuerzo que solo lo puede hacer el Ministerio desde el Gobierno central. Y para eso el Consejo Nacional de Educación trabajó durante un año, apoyados por los diversos organismos que integran la mesa que colabora con el Ministerio de Educación para lograr recoger las experiencias y hubo encuentros macrorregionales en los cuales se discutió hasta se llegó a elaborar un manual para el diálogo sobre esto. O sea, este es un trabajo ya hecho. Falta la decisión política y creo que la decisión política ya la tenemos. Finalmente, hay que dinamizar esta coordinación intergubernamental. Se pide la reestructuración de las DREI y de la SUGEL, pero antes tiene que haber una definición muy clara de las funciones a través de la LOF, formas más flexibles de participación y finalmente una ruta de agendas de trabajo tanto del Gobierno, el Ministerio de Educación, regiones y gobiernos locales para que facilite y no haya duplicidad y no haya cruces. Yo quiero felicitar el trabajo que han hecho todos nuestros colegas que han participado en estas mesas del día de ayer. Y yo auguro que esta tarde va a ser lo que sigue y lo de la tarde va a ser un remate muy importante con la exposición que nos tiene que hacer todavía el viceministro Bolaños y Patricia como ministra de Educación. En este encuentro vamos a regresar a nuestros lugares de trabajo con ideas muy claras, oficiales en gran parte, proyectos en camino conocidos, lo que va a poner ya una responsabilidad mucho mayor sobre los hombros de todos nosotros, que es llevarlos a la práctica. Esto que se ha podido exponer en una mesa es fruto de una cosa, de que la unión de todos hace la fuerza. Terminamos esta mesa.